El misil lanzado por el régimen coreano puede alcanzar cualquier punto de Estados Unidos. Con la prueba de su misil intercontinental más potente hasta el momento, un gigante que ha alcanzado un apogeo de 4.475 kilómetros, el líder norcoreano, Kim Jong-un, ha vuelto a lanzar el guante a la comunidad internacional. Y ha dejado que el parón de 2 meses en sus lanzamientos de cohetes no tenía como objetivo abrir la puerta a un diálogo, sino ultimar los detalles técnicos de un proyectil capaz ya de alcanzar cualquier punto de Estados Unidos y de casi cualquier otra zona del planeta. El lanzamiento supone un mensaje para Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, había lanzado un guiño a la posibilidad de diálogo durante su gira por Asia a comienzos de este mes, inmediatamente antes de recuperar su habitual retórica de amenazas y burlas al llamar bajo y gordo a Kim Jong-un. Es un claro mensaje de desafío, ha declarado en Pekín Daniel Russell, antiguo secretario de Estado de EU para Asia en la administración de Barack Obama. Pero también representa una sonora bofetada para China, el tradicional aliado norcoreano que en los últimos meses ha comenzado a apretar más las tuercas al régimen del brillante camarada. Hace 10 días, Pekín despertó las esperanzas de que algo se pudiera estar moviendo al enviar, por primera vez en 2 años, a un emisario de alto rango, Song Tao, enviado especial del presidente Xi Jinping, con el argumento oficial de explicar los resultados del reciente Congreso del Partido Comunista de China. La misión no tuvo éxito. Song regresó a Pekín sin llegar a ser recibido en ningún momento por Kim Jong-un. Horas después del lanzamiento, Trump y 11 mantuvieron una conversación telefónica. Según la Casa Blanca, el presidente estadounidense pidió al chino que emplee todos los recursos posibles para convencer a Corea del Norte de que ponga fin a sus provocaciones y vuelva al camino de la desnuclearización. En declaraciones previas, el Ministerio de Exteriores en Pekín había expresado la grave preocupación de su gobierno por el nuevo disparo. El líder supremo norcoreano firmó de su puño y letra la orden de lanzamiento, según ha informado la agencia oficial de ese país, la KCNA, que publicó imágenes del mensaje manuscrito, por el partido y la patria, escribió Kim. Quizá, al elegir el momento para su demostración de fuerza, pesó la reciente deserción de un soldado norcoreano, identificado como Oh, que de modo espectacular cruzó al otro lado de la frontera en la zona desmilitarizada entre ambos lados de la península bajo el fuego de sus hasta entonces camaradas. Sin duda, las revelaciones de que el joven de 24 años se había alimentado con granos crudos de maíz y tenía alojadas en el intestino lombrices que ya no se ven en el sur desde hace décadas han resultado humillantes para un régimen que se precia de privilegiar a sus tropas por encima de cualquier otra clase social. El lapso de 2 meses entre el lanzamiento previo y la prueba de este miércoles había suscitado conjeturas de que Corea del Norte pudiera estar refrenando su comportamiento para abrir la puerta a un diálogo. Una hipótesis que ha quedado descartada. Pero Russell restó importancia al momento elegido para el nuevo disparo, el número 20 en lo que va de año. Según el exalto funcionario, las fechas para este tipo de pruebas están motivadas sobre todo por factores técnicos, que el misil esté listo o no. Pero eso no quiere decir que la situación haya quedado fundamentalmente alterada. En una nota, Scott Seaman, de la consultora Yureicha Group, prevé que a lo largo de los próximos meses Pekín, Seúl y Moscú seguirán defendiendo que Washington y Pyongyang se esfuercen más en reducir las tensiones mediante conversaciones directas. En su opinión, un acuerdo que implique la paralización norcoreana de sus pruebas nucleares y de misiles, a cambio de que Estados Unidos reduzca sus maniobras militares en la región, seguirá siendo una opción prominente para reducir las tensiones y dar pie al comienzo de negociaciones. Pero, mientras tanto, nadie espera que Corea del Norte suspenda sus pruebas militares. Aunque, tras el éxito del lanzamiento de este miércoles, el régimen se ha autoproclamado un estado nuclear, que ha logrado su objetivo de convertirse en una potencia de misiles, los expertos resaltan que aún no ha demostrado el dominio de algunos aspectos técnicos imprescindibles. Para ser fiable, un misil debe poder llegar al punto deseado sin desintegrarse al regresar a tierra debido al fuerte calor y la presión del roce de la atmósfera. Según Pyongyang, el misil del tipo Hwasong-15 alcanzó una altura de 4.475 kilómetros, mucho más que la Estación Espacial Internacional, a 240 kilómetros, y cayó en aguas controladas por Japón a 950 kilómetros del lugar desde donde fue disparado, en las afueras de Pyongyang según los medios oficiales norcoreanos. Su vuelo duró unos 50 minutos. El misil intercontinental cuenta con una ojiva especialmente grande y capaz de atacar cualquier punto de Estados Unidos, ha asegurado KCNA.
Los expertos apuntan que este cohete tiene un alcance de 13.000 kilómetros, suficiente, efectivamente, para llegar a cualquier ciudad del territorio continental estadounidense. La vieja ambición del régimen norcoreano, que calcula que la posibilidad de recibir un ataque en su propio territorio disuadirá a Washington de cualquier acto abiertamente hostil contra Pyongyang. Si hubiera volado en una trayectoria estándar, en lugar de esta trayectoria parabólica, este misil hubiera tenido un alcance de más de 13.000 kilómetros. Es significativamente más que las pruebas norcoreanas previas de largo alcance, que volaron en trayectorias parabólicas durante 37 minutos, 4 de julio, y 47 minutos, 28 de julio. Un misil como este tendría un alcance más que suficiente para alcanzar Washington y, de hecho, cualquier parte de la masa continental estadounidense, ha indicado el especialista David Wright, de la Unión de Científicos Preocupados, en el blog All Things Nuclear. Corea del Norte ya había asegurado este verano que su meta era lograr el equilibrio de fuerza con Estados Unidos. Su autoproclamación de este miércoles como Estado nuclear parece apuntar que cree haberlo logrado, y que ahora siente puede hablar de igual a igual con Washington.